¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Ejercicio. Sean f de 1 igual a x, f de 2 vale 1 sobre x, f de 3 1 menos x, f de 4 1 sobre 1 menos x, f de 5 x menos 1 sobre x y f de 6 x sobre x menos 1. Llenar la tabla de composición. Este símbolo, este círculo, representa compuesto. Y aquí tenemos en esta fila F1, F2, F3, F4, F5, F6. Lo mismo pasa en esta primera columna. Entonces, lo que vamos a hacer es componer, por ejemplo, para llenar este espacio, F de 1, compuesto F de 1. Lo mismo pasa con todos los demás espacios. Por ejemplo, este espacio será el resultado de componer F3 con F4. F3 compuesto F4 lo vamos a llenar aquí. F de 1 compuesto F de 1 es lo mismo que F de 1 evaluado en F de 1 de X. Entonces vamos a identificar quién es F de 1. F de 1 es X. Entonces vamos a colocar F de 1 evaluado en X. Donde va X colocamos X. Entonces queda exactamente la misma. F de 1 de X es lo mismo que X. Es decir, que F de 1 compuesto F de 1 me da F de 1. Sencillamente. Vamos con el siguiente espacio. F de 1 compuesto F de 2 de X. Es lo mismo que F de 1 evaluado en F de 2 de X. F de 1 evaluado en F sub 2 de X. F sub 2 es 1 sobre X. Y nos queda que es lo mismo que F sub 2. F sub 2 es 1 sobre X. Entonces, aquí voy a llenar por el F sub 2. Lo mismo pasa con esta primera fila. Se colocan exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos la función en esta primera función f sub 1, viene y queda exactamente la misma. Muy sencillo de comprobar eso. Entonces, así se llena esta primera fila. Incluso, si no estoy mal, esta primera columna pasa lo mismo. Vamos a ver acá. F sub 2 evaluado en X. F sub 2 evaluado en F sub 1. F sub 2 evaluado en F sub 1 de X. Es lo mismo que F sub 2 evaluado en F sub 1 de X. F sub 2 evaluado en F 1 de X, que es X. F sub 2 de X, pues es la misma. Viene siendo 1 sobre X en este caso. O sea, viene siendo la misma. A ver, aquí en esta segunda columna, un pensamiento bastante parecido a esta segunda fila. Nos arroja los mismos resultados, estos que están aquí. Listo, ya salimos de esta segunda columna y esta segunda fila. Vamos a llenar ahora este espacio, por ejemplo, F sub 2 evaluado en F sub 2 y así sucesivamente. F sub 2 compuesto F sub 2 de X. Es lo mismo que F sub 2 evaluado en F sub 2 de X. Muy bien. F sub 2 evaluado en F sub 2 de X. ¿Qué es F sub 2 de X? 1 sobre X. Muy bien. Ahora vamos a evaluar 1 sobre X en 1 sobre X. O sea, donde va X, vamos a colocar 1 sobre X. Ojo con eso. 1, que es este 1 de acá, X, que viene siendo reemplazado por 1 sobre X. Entonces, pilas, que aquí este 1 tiene 1 sobre 1, hago la ley de los extremos y medios, o ley de la oreja, 1 por X, X, para arriba, y abajo 1 por 1, 1, X sobre 1 es lo mismo que X. ¿Y qué es X? X es F de 1, pilas, F de 1, muy bien. Ahora vamos a llenar este espacio, F sub 2 evaluado en F sub 3. Entonces, ¿quién es F sub 3? F sub 3 es 1 menos X. 1 menos X lo vamos a evaluar en la X de F de 2, acá. Entonces será 1 sobre, en lugar de escribir la X, escribimos lo que es igual, 1 menos X. Y 1 menos X es precisamente F sub 4 de X. Es decir, que en este espacio vamos a responder F sub 4. Vamos a ver que nos resulta F sub 2 evaluado o compuesto de F sub 4. F sub 2 evaluado F sub 4. ¿Quién es F sub 4?
f sub 4 es 1 sobre 1 menos x. f de 2 evaluado en 1 sobre 1 menos x. Muy bien, entonces, toda esta expresión la reemplazamos en la x de f sub 2. Esto será igual a 1 sobre x, pero x está tomando toda esa expresión. 1 sobre 1 menos x. Nuevamente, ese 1 es lo mismo que 1 sobre 1, aplicamos extremos y medios. 1 por 1 menos x, 1 menos x, sobre 1 por 1, 1. ¿Y qué nos dio acá? A ver, bajo la cámara, ¿qué es 1 menos x sobre 1? Es lo mismo que 1 menos x. ¿Y qué es 1 menos x? 1 menos x es f de 3. F de 3, chicos. De x. Entonces aquí vamos a llenarlo por f de 3. Ahora vamos a hacer f de 2 evaluado o compuesto f de 5. Entonces, ¿qué es f de 5? De x. X menos 1 sobre x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. En f de 2, en lugar de escribir esta x de abajo, escribimos toda esta expresión acá. X menos 1 sobre x. Entonces venimos acá. 1 sobre... Y la x la estamos reemplazando por x menos 1 sobre x. El 1 es lo mismo que 1 sobre 1 para aplicar ley de la oreja, que llaman a veces, o extremos y medios. 1 por x, x arriba y abajo, 1 por x menos 1, x menos 1. Entonces, esto es lo mismo que, miren, f de 6 de x. Entonces vamos y reemplazamos acá este espacio. Nos dio f de 6. Ahora vamos a hacer f de 2 compuesto f de 6. Entonces, donde va x, aquí en f2 colocamos x sobre x menos 1. El 1 es lo mismo que 1 sobre 1 para aplicar extremos y medios. Entonces, aquí, no sé si lo ven, 1 por x menos 1 arriba y abajo 1 por x menos 1 sobre x es lo mismo que f sub 5. Llenamos el espacio ahí. Ahora vamos a encontrar lo que vamos a colocar acá. f de 3 compuesto f de 2. Identificamos quién es f de 3. f de 3 es 1 menos x. ¿Y quién es f de 2? f de 2 es 1 sobre x. Entonces vendría aquí 1 menos x. Pero x está tomando... Este 1 es lo mismo que x sobre x. Vamos a multiplicar y dividir por x. Acá, como tiene el mismo denominador, se coloca el denominador y arriba se resta. X menos 1 sobre x. Buscamos acá en todas las posibilidades. Nos da f de 5. f de 5 de x es lo mismo. Esto nos dio f sub 5 de x. Esto es lo que vamos a colocar aquí. F sub 5. Ahora vamos a llenar acá f de 3 compuesto f de 3. F de 3... o f sub 3 mejor. F sub 3, ¿qué es? 1 menos x. Entonces, donde va x, colocamos 1 menos x. 1 menos x. Aquí ojo que hay una ley de signos. Menos por más y menos por menos. Entonces nos dará 1 más, menos 1 más x. 1 menos 1, 0, más x, pues nos da x. Y x es lo mismo que f sub 1. F sub 1 de x. Eso es lo que vamos a colocar aquí en este espacio. Y así seguimos haciendo la tabla. Ahora vamos a llenar este espacio que es la composición de f sub 3 con f sub 4. ¿Qué es f sub 4? F sub 4 es 1 sobre 1 menos x. 1 sobre es 1 sobre 1 menos x. Entonces, miramos f sub 3. Donde va x, reemplazamos por 1 sobre 1 menos x. 1 menos, y acá reemplazamos la x por 1 sobre 1 menos x. Ahora vamos a multiplicar y dividir por 1 menos x. Para que quede mismo denominador. Como tiene el mismo denominador, se puede colocar el denominador y se opera en la parte de arriba. 1 menos x menos 1. Más 1 menos 1 se cancela.
menos x, abajo vamos a factorizar el menos. Nos queda menos x menos 1. Se cancela este menos con este menos y queda positivo. Entonces nos queda x sobre x menos 1. Mírenlo acá, es f de 6, chicos. F de 6 es x sobre x menos 1. Entonces aquí es f de 6 de x, o f sub 6 de x, que lo vamos a llenar en este espacio. Ahora vamos a buscar, para completar acá, f sub 3 compuesto f sub 5. Vamos a cambiar aquí, ya no vamos a evaluar f sub 4, sino ahora es f sub 5. Borramos todo esto. ¿Qué es f sub 5? Lo miramos acá, f sub 5 es x menos 1 sobre x. Esta expresión la vamos a reemplazar en f sub 3. Donde va x, colocamos x menos 1 sobre x. Y operamos. Acá conviene multiplicar y dividir por x para que tenga el mismo denominador y colocar el denominador abajo y arriba se opera. Ojo que este menos distribuye, porque queda un paréntesis. Para que lo vean mejor, ahí colocamos ese paréntesis. Menos por más da menos, menos por menos da más. Muy bien, se cancela el más x con el menos x y nos queda 1 sobre x. ¿Y qué es 1 sobre x? Miramos aquí las posibilidades. 1 sobre x es f sub 2 de x. O sea que en este espacio vamos a colocar f sub 2. Ahora vamos a llenar este, que es f sub 3 compuesto f sub 6. Entonces borramos acá y vamos a hacer f3 compuesto f sub 6. Entonces, ¿qué es f sub 6? X sobre x menos 1. Reemplazamos esta expresión en la variable x de f sub 3. 1 menos x, donde va x se le coloca x sobre x menos 1. Voy a multiplicar y dividir por x menos 1 para que tenga mismo denominador y sea más fácil operar. Coloco el denominador, a ver por qué no se ve en la cámara. Coloco el mismo denominador y arriba operamos. O que más x menos x se simplifica, este menos 1 y abajo da, factorizando el menos, nos queda, esto se vuelve positivo, realmente un menos arriba y un menos abajo se vuelve positivo, nos da 1 sobre 1 menos x. ¿Y cuál es aquí 1 sobre 1 menos x? Es f sub 4. Ahora voy a operar para llenar este espacio. F sub 4 evaluado a f sub 2. F sub 4 evaluado o compuesto f sub 2. Borramos esta acá. F sub 2 de x, ¿qué es? 1 sobre x. 1 sobre x, ¿qué es f sub 4? F sub 4 está acá. Donde va x, reemplazamos. Entonces nos da 1 sobre 1 menos x. ¿Pero quién es x? En este caso, 1 sobre x. Aquí vamos a operar. 1 sobre 1 sobre. Aquí voy a multiplicar y dividir por x para que tenga el mismo denominador y colocarlo. Y arriba simplemente x menos 1. Entonces operamos, ley de la oreja, este por este, sobre este por este. 1 por x, x arriba, sobre 1 por x menos 1 abajo. ¿Y esto qué es? X sobre x menos 1 es f sub 6 de x. X sobre x menos 1 es lo mismo que nos está resultando acá. Por lo tanto, f sub 6 de x. Y esa es la respuesta para completar aquí. Ahora vamos a llenar este espacio. Tenemos que hacer f sub 4 compuesto f sub 3. Ya no es f sub 2 sino f sub 3. Tenemos que mirar cuál es la función f sub 3. Es 1 menos x. Entonces borramos aquí, borramos todo esto. 1 menos x. Donde va x, en f sub 4 reemplazamos por 1 menos x. Entonces 1 arriba sobre 1 menos x. Esta x
está siendo reemplazada por 1 menos x. Aquí una operación de signos, menos por más da menos, menos por menos da más. Más menos 1 se cancela y me queda simplemente 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Y qué es 1 sobre x? ¿Qué es 1 sobre x, muchachos? F sub 2. F sub 2. Esto aquí abajo nos da F sub 2 de x. Lo que vamos a colocar aquí. Vamos a llenar acá la composición de F sub 4 con F sub 4. ¿Qué es F sub 4? 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Donde está x, aquí, colocamos 1 sobre 1 menos x. Entonces será 1 sobre 1 menos x. ¿Pero quién es x? 1 sobre 1 menos x. Aquí voy a multiplicar y dividir por 1 menos x. Ya ustedes saben. ¿Y esto es igual a cuánto? Entonces, 1 sobre... bueno, este 1 voy a decir que es lo mismo 1 sobre 1, para ahorita hacer extremos y medios. Entonces, coloco en el denominador 1 menos x y arriba opero 1 menos x menos 1. Se cancela el más 1 menos 1. Aquí voy a factorizar el signo aquí abajo. Se vuelve positivo, este negativo. Se vuelve, bueno, esto es lo mismo que x menos 1. Aquí esto se borra. Extremos y medios. Este por este, sobre este por este. A ver, unos por x menos 1 da x menos 1 arriba. Y abajo había un 1 por 1. 1 por x, perdón, nos da x abajo. X menos 1 sobre x. ¿Y qué es? X menos 1 sobre x, f de 5 o f sub 5. F sub 5 de x. Es lo que vamos a llenar aquí. Ahora vamos con el siguiente. F sub 4 compuesto F sub 5. Voy a hacer un poco más rápido porque ya hemos usado mucho tiempo y no quiero que se alargue el video. Entonces sería 1 sobre 1 menos, y donde va x coloco un x menos 1 sobre x. Aquí multiplico y divido por x. Tiene el mismo denominador. Se opera. Me queda un 1 arriba y una x abajo. Este 1 es lo mismo que 1 sobre 1, extremos y medios, esto nos da x, chicos. Esto es lo mismo que f sub 1 de x. Eso es lo que vamos a colocar acá. Muy bien, ahora f sub 4 compuesto f sub 6. Ahora, ¿qué es f sub 6? X sobre x menos 1. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí coloco el mismo denominador, arriba nos da menos 1. Bueno, y arriba está un 1, extremos y medios, esto me da x menos 1 sobre menos 1. Y esto es lo mismo que 1 menos x, chicos. Y 1 menos x es lo mismo que f sub 3. Eso es lo que vamos a reemplazar acá. Y ya hemos terminado esta fila que tiene que ver con la f sub 4. Ahora vamos a ver la fila que tiene que ver con la f sub 5. Borramos acá. Ya casi vamos a terminar este video. Este espacio, ¿cuál es? La composición de f sub 5 con f sub 2. F sub 5 compuesto f sub 2 de x. ¿Y esto qué es? Esto es lo mismo que f sub 5 evaluado en f sub 2 de x. Por acá. Necesito más espacio, voy a empezar desde acá. F sub 2 de x, ¿qué es? 1 sobre x. 1 sobre x lo voy a reemplazar en lo que es la variable x de f sub 5. Entonces, 1 sobre x menos 1, que ese menos 1 ahorita lo escribimos como x, sobre x, que es lo mismo que 1 sobre x. Repito, este 1 lo vamos a escribir lo mismo que x sobre x. Entonces acá nos da x en el denominador, 1 menos x sobre 1 sobre x. Se cancela este con este y me da sencillamente 1 menos x. Y 1 menos x es lo mismo que f sub 3, chicos. Haciendo las cuentas rápidas para que no se alargue el video. Ahora voy a completar este espacio. F sub 5 compuesto f sub 3. ¿Qué es f sub 3?
f sub 3 es 1 menos x. Entonces, donde va x, colocamos 1 menos x en la f sub 5. 1 menos x menos 1 sobre 1 menos x. Aquí se cancela el más 1 menos 1. Y esto me da, factorizando el negativo y cancelándolo, me da x sobre x menos 1. Y esto es lo mismo que f sub 6, chicos, de x. Estoy haciendo las cuentas rápidas, espero no se pierdan. Ahora va a llenar este espacio. Es f sub 5 compuesto de f sub 4. Borramos aquí y borramos todo esto. Entonces, f sub 5 compuesto de f sub 4. ¿Qué es f sub 4? 1 sobre 1 menos x. Igual a, en la variable x de f sub 5 vamos a reemplazar 1 sobre 1 menos x. Entonces será 1 sobre 1 menos x menos 1 sobre 1 menos x. Pilas con estas operaciones acá. Aquí voy a multiplicar y dividir por 1 menos x para que sea fracciones homogéneas. 1 menos 1 más x sobre 1 menos x sobre 1 menos x. Se cancela el 1 menos x en el denominador tanto de arriba y de abajo. Y al final, ¿esto qué me da? Me da 1 menos 1, da 0. Más x, pues sencillamente x. ¿Y qué es x? F sub 1 de x. Entonces, aquí es f sub 1. Ahora voy por completar este espacio. F sub 5 compuesto de f sub 5. Borro aquí, borro esto también, borro todo esto. F sub 5, F sub 5. F sub 5 evaluado en F sub 5. F sub 5 es x menos 1 sobre x. Donde va x colocamos x menos 1 sobre x. X menos 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 sobre x. Multiplico y divido acá por x para que tenga el mismo denominador. Arriba nos da x menos 1 menos x sobre x menos 1 sobre x. Se puede simplificar el x en el denominador tanto de arriba y de abajo. Y me queda, ojo que el más x menos x se cancela, me queda menos 1 sobre x menos 1. Factorizando abajo y cancelando nos queda 1 sobre 1 menos x. Y esto es lo mismo que f sub 4, chicos. F sub 4 de x. Es lo que vamos a llenar aquí. Y ahora vamos a llenar este espacio. F sub 5 compuesto de F sub 6. Borramos acá, borramos todo esto. F sub 5 evaluada en F sub 6 de x. ¿Quién es F sub 6? X sobre x menos 1. Todo esto lo va a introducir en la variable x de F sub 5. Donde va x colocamos x sobre x menos 1 menos 1 sobre x menos 1. Aquí voy a multiplicar y dividir por x menos 1 para que sea más fácil operar. X menos x más 1 sobre x menos 1. Se cancela en el denominador x menos 1. ¿Qué más se cancela? Más x menos x se cancela, me queda un 1 arriba. Y abajo me queda x solamente. Y esto, 1 sobre x es lo mismo que f sub 2 de x. Si lo recuerdan, f sub 2 de x es 1 menos 1 sobre x. F sub 2 nos resultó, lo vamos a colocar aquí. Bueno, ya finalmente vamos a hacer esta última fila. Por ejemplo, aquí este espacio es la composición de f sub 6 con f sub 2. Borramos todo esto. F sub 6 compuesto f sub 2 de x. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo que f sub 6 evaluado en f sub 2 de x. F sub 6, f sub 2 de x. ¿Qué es f sub 2? Aquí lo buscamos, es 1 sobre x. O sea, donde va x en la f sub 6, vamos a colocar 1 sobre x. Muy bien. Ahora, este 1 es lo mismo que x sobre x. Para que sea más fácil operar. 1 sobre x sobre 1 menos x sobre x. Se puede cancelar esta x del denominador y me queda 1 sobre 1 menos x. Y 1 sobre 1 menos x, aquí viene siendo f sub 4. Ahora vamos a llenar este. Y es f sub 6 compuesto de f sub 3. Entonces, f sub 6, ¿qué es f sub 3? Es 1 menos x. Entonces, esto lo vamos a introducir en la variable x de f sub 6. 1 menos x sobre x, que es 1 menos x menos 1.
Entonces, arriba me queda 1 menos x sobre, ojo que más 1 menos 1 se cancela, me queda un menos x, lo factorizamos arriba y se cancela con el menos de abajo y me queda esto. X menos 1 sobre x. Y esto es lo mismo que f sub 5, chicos. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Ya vamos a terminar, chicos. F sub 6 evaluado en f sub 4. ¿Qué es f sub 4? 1 sobre 1 menos x. Donde va x en la f sub 6 colocamos 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos x menos 1. Este 1 lo voy a ver como 1 menos x para que sea un mismo denominador. Aquí voy a operar este menos por más da menos, menos por menos da más. Más 1 menos 1 se cancela, tiene 1 menos x arriba y abajo, en el denominador se puede simplificar y me queda 1 arriba y abajo solamente me quedó la x. Y 1 sobre x aquí es igual, 1 sobre x es lo mismo que f sub 2. Eso es lo que vamos a completar aquí. Listo, vamos a completar este espacio. Este espacio, f sub 6 compuesto f sub 5. Borramos acá y borramos todo esto. F sub 6, ¿qué es f sub 5? F sub 5 es x menos 1 sobre x. Entonces, donde va x, vamos a colocar x menos 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Muy bien. Ya sabemos que este 1 lo vamos a volver x sobre x para que tengan el mismo denominador y sea más fácil operar. Muy bien, arriba me quedó menos x. A ver, entonces, más x menos x se cancela. El denominador arriba y abajo tiene la x, se cancela. Factorizamos arriba el negativo. Para cancelarlo con el de abajo, nos queda 1 menos x. Y 1 menos x es acá, f sub 3, chicos. F sub 3. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Y vamos a llenar ahora este espacio. F sub 6 evaluado f sub 6. F sub 6 evaluado f sub 6. Borramos todo esto. Entonces, f sub 6, ¿qué es f sub 6? X sobre x menos 1. Donde va x, colocamos x sobre x menos 1. X sobre x menos 1 sobre x sobre x menos 1 menos 1. Que este 1 lo vamos a ver como x menos 1 sobre x menos 1. Para que tenga el mismo denominador, este menos distribuye. Arriba abajo se cancela. Este más x con este menos x se cancela. X dividido entre 1 da x. Y x es f sub 1, chicos. F sub 1. Entonces vamos a colocar aquí f sub 1. Y listo. Hemos terminado al fin. Es una tarea un poco larga, pero al final terminamos haciendo nuestro ejercicio. Hay que ser muy cuidadosos en las composiciones cuando se reemplaza la variable x, dependiendo de la función que esté aquí, para que estemos evaluando. Espero haberme hecho entender. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.